Señor García Molina, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí otra vez de nuevo, después de casi un mes largo de apagón informativo que hemos padecido quizá por haber votado en contra de los presupuestos. Le hemos escuchado bastante, en los micrófonos de Ser Castilla-La Mancha. Antes venía habitualmente a la casa, venía mucho. En este mes no me ha llamado nadie, ¿no? O sea, hemos escuchado mucho la voz del gobierno, he escuchado a consejeros, he escuchado a vicepresidente, he escuchado incluso a diputados. La verdad es que no estaba esperando la llamada. En cualquier caso, ya ha llegado. Yo le agradezco que haya venido. Además, a nosotros siempre nos gusta hacer balance anualmente y le puedo asegurar que es usted, además porque informativamente lo merece, de las personas que más pasan por esta ventana de Castilla-La Mancha. Bueno, hacía tiempo, insisto, más de un mes largo en el que no recibíamos noticias, pero bueno, bienvenida, aquí estamos para poder debatir de las cosas, que no se oiga solo una voz, que se oigan todas las voces. Efectivamente. Bueno, vamos a hablar de ese proceso interno de Podemos que arranca el domingo, pero antes permítame que le pregunte por la actualidad que hoy nos lleva al Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha y esa moción sobre el Museo de las Ciencias, una moción que presentaba el Grupo Popular. Ustedes se han abstenido para dotar al Museo de las Ciencias de presupuesto a través de la Junta de Comunidades, a través de la Consejería de Educación y Cultura. ¿Esto qué significa? ¿Que este museo se va a financiar a través de la Junta y no de la Fundación Impulsa? Bueno, lo que había hoy en juego, yo lo he intentado explicar en el Pleno sin demasiado éxito, era un debate sobre la financiación, especialmente de la gestión cultural en nuestra región. Es verdad que fue uno de los escollos grandes en el debate de los presupuestos. El Gobierno había casi duplicado el dinero que se destinaba a la Fundación Impulsa para externalizar, porque además así lo certificaba en una enmienda, para externalizar la gestión de los museos. Nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo. La enmienda del Partido Popular hoy se quedaba un poco escasa, porque era casi un quiero y no puedo, entre, bueno, hay que recuperar públicamente el museo. Solo hacían referencia a uno. Nosotros nos hubiera gustado que fueran todos los museos de la región, pero no era una mala iniciativa. Yo, en tono de broma, le decía que cuánto me alegro de que les hayamos mandado a la oposición, porque desde que están en la oposición les ha entrado un fervor tremendo por lo público, por los derechos de los trabajadores. Y bueno, no era una mala iniciativa, poco creíble por parte del Partido Popular, insuficiente, pero una buena iniciativa. Ojalá el Gobierno tome nota y empiece a recuperar todo lo que el Partido Popular externalizó, en lugar de seguir por esa misma vía. Y déjeme que le pregunte por otro asunto, porque el sábado se cumple un año del incendio del vertedero de neumáticos de Seseña. Quería preguntarle por dos cuestiones. Uno, ¿cómo valora la actuación que se ha realizado durante estos meses en la parcela? Y otro segundo asunto, usted preside la comisión de investigación en las Cortes y ya en alguna ocasión ha denunciado que va con demasiado retraso. ¿Cómo valora estos dos asuntos? Bueno, respecto a la primera pregunta, yo en las cuestiones técnicas, el trabajo que hacen los técnicos siempre lo valoro. Quiero decir que todo lo que se haya hecho, bien está. Me preocupa más lo que no se ha hecho. Y eso conecta con la segunda pregunta. Como presidente de la comisión he solicitado formalmente, está en las actas de la Mesa de las Cortes, 3 veces que se convoque esa comisión. No tengo yo la competencia, la tiene el presidente de las Cortes. Por distintos motivos y por distintos argumentos, en general no demasiado fuertes, se ha ido denegando y se ha ido postergando. Yo espero que esa comisión de investigación, para saber todo lo que ha acontecido, no en el incendio, sino desde el inicio de este vertedero ilegal de neumáticos, se sepa cuanto antes. Tuvimos que decir incluso que íbamos a pedir, y así lo hemos hecho, amparo a Europa, porque si las Cortes de Castilla-La Mancha no nos autorizan a investigar, vamos a intentar que se haga allá donde sea. Sería realmente un signo muy preocupante y poco edificante que tuviera que venir Europa a decirnos lo que tenemos que hacer, porque no somos capaces de hacerlo aquí en Castilla-La Mancha. Ahora sí, si le parece, vamos con ese proceso interno de Podemos en Castilla-La Mancha, que el domingo va a tener su asamblea ciudadana, después serán las votaciones. ¿Qué defiende su candidatura? Bueno, pues nosotros defendimos, a mí me gusta sintetizarlo en una frase, ¿no? Necesitamos madurar sin envejecer. No perder lo que somos y lo que hemos sido, pero salir de ese ciclo también acelerado, electoral, en el que nacimos como una fuerza de impugnación al bipartidismo y a las políticas del bipartidismo. Nos hemos quejado muchísimo de las políticas antipersonas del Partido Popular y hemos ido descubriendo por el camino
que algunas veces las del Partido Socialista son en el lado izquierdo de lo mismo. Y desafortunadamente, porque creo que en algún punto, si queremos desalojar esas políticas, vamos a tener que entendernos, ¿no? Lo que espero de estas primarias es un Podemos más fuerte, un Podemos más unido, un Podemos que sepa crecer como organización y que sepa crecer hacia afuera, sobre todo para ganar la mayoría social. Yo me gusta decir que Podemos, no cabe ninguna duda, que empieza y se consolida en los círculos y que ese va a seguir siendo nuestro punto neurálgico, pero que no podemos quedarnos encerrados en los círculos, no podemos finalizar en los círculos, porque construir una mayoría social implica sobre todo construir alianzas con la sociedad civil y con otras fuerzas políticas incluso para acabar gobernando esta región. Uno de los asuntos de los últimos días ha sido la dimisión de 4 miembros del Consejo Ciudadano Regional de Podemos. En un manifiesto llamado Malas Hierbas entienden que es necesaria una reforma del reglamento de funcionamiento del Consejo Ciudadano Regional y que hay que rendir cuentas a la militancia de forma organizada. ¿Qué le parece? Yo no llamaría dimisión al caso de algunas personas que hace más de un año que no aparecen por las reuniones del Consejo, ¿no? Algunas incluso hace 1 año y medio que dimitieron y lo han hecho público ahora, a las puertas de unas primarias. Yo creo que cuando alguien dimite a 10 días de unas primarias, sabiendo además que no tiene posibilidad de ser reelegido, que no va a ser reelegido, yo a eso no le llamo dimisión, le llamo de otra manera, le llamo de otra forma. ¿Sí? Esta semana, por esta ventana de Castilla-La Mancha, han pasado los otros 2 candidatos, Fernando Barredo, David Llorente. Me gustaría que escuchara lo que han dicho. Que podamos arrancar desde cero. Nos gustaría incluso dar un buen carpetazo a lo que ha hecho Podemos en la región hasta ahora y empezar desde cero con otro predicamento y con las ideas muchísimo más claras. Creo que el molinato ha entrado ya en una fase de descomposición y es una necesidad urgente que haya un cambio en Podemos Castilla-La Mancha, ya casi como una cuestión de supervivencia de nuestra organización. Los bandazos del secretario general en funciones lo que hacen es restarle credibilidad a nuestra organización. Dar carpetazo a lo hecho en Podemos Castilla-La Mancha hasta ahora, acabar con el molinato. ¿Qué le parecen estas manifestaciones tan claras? Bueno, yo creo primero que en Podemos no existen los modelos presidencialistas y que quien afirma tal cosa está faltando a la verdad, ¿no? Pero además creo que voy a poner un ejemplo que creo que todo el mundo que esté en Podemos y que haya participado de Podemos estos años lo va a entender muy rápidamente. Creo que hay gente que en todos los círculos ha habido siempre gente, 1 persona, 2 personas o un grupo de personas que se han dedicado sistemáticamente a criticar lo que los demás hacían. Se han dedicado sistemáticamente a decir que todo lo que hacía la gente estaba mal y que había que hacer las cosas de otra manera, pero nunca se han dedicado a hacerlas. El hecho era que incluso cuando se les ha invitado, yo creo que esto se reconocerá a todo el mundo, cuando se les ha invitado a hacer aquello que reclamaban, han desaparecido. Se han evaporado y no han vuelto a aparecer quizá hasta las nuevas primarias. Por lo tanto, yo creo que todo el mundo entiende que en toda organización hay gente que hace de la crítica por decreto, de la negatividad por decreto, su forma de estar. Pero no es la nuestra. Nosotros, sinceramente, creemos en lo que hemos hecho. Seguro que hemos cometido equivocaciones como las comete todo el mundo, pero hemos trabajado muy duro y los resultados están ahí. Nadie apostaba porque una fuerza como Podemos tuviera representación y fuera determinante en Castilla-La Mancha, y lo estamos siendo y lo somos. Por lo tanto, yo creo que hay que ser coherente. Y cuando hablamos de participación, yo al menos la participación la entiendo siempre desde la responsabilidad y desde el trabajo sostenido. Y cuando se defienden ciertos principios, creo que hay que ser coherentes con ellos. Voy a poner otro ejemplo que quizá se entienda y con esto finalizo. Yo solo puedo entender algunas cosas desde una pregunta que me hago a mí mismo. Si alguien ha estado trabajando durante semanas, incluso meses, unos presupuestos y negociándolos, sin plantear en ningún momento que había, por ejemplo, que preguntar a la militancia si había que aprobarlos o no. Si alguien, además, ha aceptado la decisión del órgano democrático de Podemos en Castilla-La Mancha y del grupo parlamentario. Si alguien, además, el día de la votación se ha levantado y ha dicho no, junto a mí, no acabo de entender por qué 4 días después, y en los medios de comunicación, no en los órganos democráticos elegidos, sino en los medios de comunicación, plantea otras propuestas que no se han planteado antes y, además, duda de todo lo que hemos hecho. Mi pregunta es, ¿qué le ha pasado a mi compañero David Llorente en esos 4 días, ¿no?
Pase lo que pase en este proceso interno, esa convivencia precisamente entre las Cortes regionales, entre David Llorente y usted, ¿debe terminar? ¿Puede continuar? Es decir, si usted pierde, ¿dejaría su escaño? Si perdiera David Llorente, ¿debería dejarlo él? Yo creo que a priori son dos cosas distintas y yo realmente no me lo he planteado como tal. No creo que sea una decisión. Obviamente habrá que valorarlo. Sería muy difícil continuar en un proyecto si la cosa diera, lo voy a decir con este término, un bandazo tal que ya uno no pudiera reconocer aquello a lo que vino. Pero a priori creo que las cosas del partido son del partido, las cosas del grupo parlamentario son del grupo parlamentario, son dos dinámicas distintas que obviamente deben ir engrasadas y que obviamente deben ir en concordancia, pero son dos tiempos distintos que habrá que valorar en función de los resultados. José García Molina, actual secretario regional de Podemos en Castilla-La Mancha, gracias por habernos acompañado en esta ventana de Castilla-La Mancha desde los estudios de SER Toledo. Muchísimas gracias a vosotros y que continuemos viéndonos pronto. Seguro que sí. Gracias. Gracias.